capítulo 15, el espíritu de confusión. La confusión no comienza cuando dejamos de hablar, comienza cuando creemos que estamos hablando de lo mismo y no lo estamos, cuando usamos las mismas palabras pero con significados distintos, cuando escuchamos con filtros invisibles, cuando respondemos no a lo que el otro dijo, sino a lo que creímos que quiso decir. Aquí es donde el espíritu de confusión opera con mayor sutileza, porque la confusión rara vez se presenta como caos evidente. A menudo se disfraza de diálogo, de diversidad de opiniones, de libertad de expresión, pero su fruto es siempre el mismo: relaciones rotas, propósito diluido y obediencia fragmentada. La Biblia nos da un principio claro y contundente, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto significa que cuando la confusión gobierna de manera persistente en una relación, en una comunidad, en una iglesia o en una nación, algo no está alineado con el carácter de Dios. Babel, cuando el lenguaje se rompe. La primera manifestación estructural de la confusión aparece en Génesis 11, no como accidente, sino como consecuencia. Todos hablaban una misma lengua, tenían un mismo objetivo, pero ese objetivo no era obedecer a Dios, sino autoglorificarse. Hagámonos un nombre. Querían unidad sin dependencia, progreso sin rendición, construcción sin obediencia. Entonces Dios interviene. No destruye la torre con fuego, no elimina a las personas, confunde el lenguaje. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. La confusión fue juicio, pero también misericordia, porque una humanidad unida en soberbia habría avanzado hacia una destrucción mayor. Babel nos enseña que cuando Dios no es el centro, aún la unidad se vuelve peligrosa. Desde entonces la confusión no es solo lingüística, es relacional, cognitiva y espiritual. 3 conversaciones en una sola conversación. Aquí es donde necesitamos bajar Babel a la vida diaria. En toda conversación entre 2 personas existen al menos 3 conversaciones simultáneas. 1. La conversación que ocurre en la cabeza de la primera persona. 2. La conversación que ocurre en la cabeza de la segunda persona. 3. La conversación visible. El problema es que casi siempre reaccionamos desde la conversación interna, no desde lo que realmente fue dicho. Respondemos a interpretaciones, no a hechos, a intenciones asumidas, no a palabras verificadas. Aquí nace la confusión cotidiana. 2 personas pueden decir lo mismo y estar hablando de cosas completamente distintas. Pueden usar palabras como amor, respeto, fe, compromiso, verdad, éxito, pero con definiciones opuestas. Y cuando no se aclaran las definiciones, la conversación se vuelve un campo minado. Por eso la confusión no es solo falta de información, es falta de discernimiento, opiniones, definiciones y sustento. Otro lugar donde Babel se manifiesta con fuerza es cuando confundimos 3 niveles distintos del pensamiento: opinión, lo que creo o siento; definición, lo que significa algo con claridad; sustento, porque eso es verdadero o válido. Vivimos en una cultura que absolutiza la opinión y desprecia el sustento. Yo siento, yo creo, para mí es así, se convierten en argumentos finales. Pero una fe, una relación o una comunidad no pueden sostenerse solo sobre opiniones. La verdad bíblica no se construye sobre emociones cambiantes, sino sobre revelación, y cuando las definiciones se diluyen, la confusión se normaliza. Santiago lo expresa con una claridad pastoral y confrontativa, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La palabra traducida como perturbación también implica desorden, inestabilidad y confusión. Donde gobierna el ego, el miedo o la ambición, el lenguaje se vuelve herramienta de manipulación, no de edificación. El espíritu de confusión hoy Babel no se manifiesta solo en idiomas distintos, sino en conversaciones sin escucha, discusiones sin definiciones claras, palabras usadas para controlar, no para servir, silencios prolongados por miedo u orgullo. Verdades dichas sin amor. Amor expresado sin verdad. En la familia, la confusión rompe vínculos. En el trabajo destruye equipos. En la iglesia divide el cuerpo. Y a veces se justifica como diversidad espiritual cuando en realidad es falta de alineación con la verdad. Aquí también hay un riesgo inverso: el control manipulador del lenguaje. Usar palabras espirituales
para imponer, silenciar o dominar. Eso no es orden de Dios, es abuso con vocabulario bíblico. El orden de Dios siempre produce paz, claridad y responsabilidad. Volver al diseño, conversaciones intencionales. Dios no diseñó el lenguaje para confundir, sino para crear, vincular y alinear. Por eso necesitamos recuperar conversaciones intencionales, especialmente en contextos difíciles. Una conversación sana suele incluir 3 movimientos básicos: pedir con claridad, ofrecer con verdad, cumplir con integridad y siempre con una pregunta clave. ¿Esto que voy a decir edifica, aclara y acerca o confunde y distancia? Tal vez hoy el Espíritu te invita a revisar: ¿mis palabras construyen o confunden? ¿Qué conversaciones he evitado por miedo o por orgullo? ¿Dónde necesito aclarar definiciones en lugar de seguir discutiendo opiniones? ¿Qué conversaciones internas necesito rendir a Dios antes de hablar? Porque muchas batallas no se ganan hablando más fuerte, sino hablando con verdad y amor. Señor, renuncio a la confusión como forma de relacionarme. Limpia mis palabras, mis intenciones y mis interpretaciones. Enséñame a escuchar antes de responder, a definir antes de discutir y a hablar con verdad y amor. Guárdame de Babel en mi corazón y alinea mi lenguaje con tu paz. Que mis palabras edifiquen, mis conversaciones sanen y mi obediencia glorifique tu nombre. Amén. La confusión no es el final del camino, es una señal de que algo necesita ordenarse y Dios no deja a sus hijos sin dirección. En el próximo capítulo daremos un paso decisivo: cómo discernir el bien y el mal en medio de tanta voz, tanta opinión y tanta confusión normalizada. Porque caminar con fuego no es caminar a ciegas, es caminar con luz, verdad y discernimiento.